Muy pero muy buenas a todos los músicos y entusiastas de la tecnología musical. Mi nombre es Ramiro Gómez Macetti y este es el segundo capítulo de una serie de videos en los cuales hablo sobre Sample Modeling Solo and Ensemble Strings, el nuevo paquete de instrumentos virtuales de cuerdas lanzado recientemente por Sample Modeling. En este capítulo vamos a ver trucos y consejos sobre cómo tocar estos instrumentos, vamos a ver en detalle algunas de sus características que nos van a permitir hacerlo sonar lo más real posible. Lo primero que quiero recordarles es que estos instrumentos pueden ser controlados con cualquier dispositivo que genere una señal MIDI-CC continua. En este caso estoy utilizando un Breath Controller de la marca TEC, pero pueden usar cualquier otro dispositivo como por ejemplo la rueda de modulación del teclado, un pedal de expresión o cualquier knob o slider que traiga su controlador MIDI. Para hacer sonar un instrumento virtual de forma realista es importante conocer al menos algo sobre el instrumento real, conocer sus características, sus limitaciones, entender cómo se genera el sonido y, por supuesto, saber cuáles son las articulaciones que son más utilizadas. En el caso de los instrumentos de cuerda, el sonido básico es generado por un arco frotando unas cuerdas, el cual el músico maniobra utilizando su mano derecha. El largo de este arco es limitado, por ende, hacer una serie de notas o inclusive notas largas va a implicar sí o sí un cambio de la dirección del movimiento, ya sea hacia arriba o hacia abajo, un cambio de arco. Esto implica una aceleración y una desaceleración en la velocidad del arco, lo cual va a crear patrones sonoros muy característicos de los instrumentos de cuerdas, que obviamente son muy distintos a los que se ven, por ejemplo, en un instrumento de viento. Este concepto es crucial para poder imitar de forma realista el sonido de un instrumento de cuerda, así que hay que tenerlo muy pero muy en cuenta. Los controles principales para tocar estos instrumentos son el CC número 11 para la expresión, que nos va a permitir tocar el instrumento en todo su rango dinámico, desde pianísimo hasta fortísimo. En el caso de los Breath Controller y los Wind Controller, el CC número 11 se reemplaza por el CC número 2. Les voy a mostrar un ejemplo de cómo podemos tocar todo el rango dinámico. El segundo controlador es la intensidad de vibrato, el CC número 1. En este caso yo lo tengo asignado a el sensor de bite de este Breath Controller, que es cuando presiono la boquilla con los dientes, activo el controlador CC número 1, ¿no? Por ejemplo. El tercer controlador básico es el Pitch Bend, que nos va a permitir realizar los cambios de tono en una misma nota, que son bien característicos de los instrumentos de cuerda, de la ejecución de un instrumento de cuerda. Por ejemplo, esos son los tres controladores básicos: expresión, vibrato, o sea, intensidad de vibrato, y pitch bend. Luego tenemos un montón de otros controladores que podemos usar en tiempo real también. Por ejemplo, en este caso yo estoy utilizando la velocidad de vibrato con el controlador CC número 19, que está asignado al acelerómetro que tiene esto internamente, el Breath Controller. Entonces cuando yo muevo mi cabeza hacia la derecha, la velocidad de vibrato va a aumentar, y si la muevo hacia la izquierda va a disminuir, por ejemplo. También tenemos, por ejemplo, los sobretonos, que son controlados por el CC número 22. En este caso yo lo tengo asignado a un pedal que tengo aquí abajo. Y también podemos asignar, por ejemplo, el ruido del arco. Varios otros controladores que podemos usar en tiempo real con el instrumento. Pero los más importantes y los básicos son expresión, vibrato y pitch bend. Estos instrumentos tienen diferentes modos, los cuales son activados mediante key switches, que son teclas que están fuera del rango del instrumento. El primero de ellos es el Solo Mode, que básicamente es un modo monofónico, pero que también nos permite tocar notas dobles o bichords cuando tocamos dos notas en simultáneo
o separadas por intervalo de tiempo inferior a 25 milisegundos. En el caso de que nos encontremos en otro modo del instrumento, por ejemplo trémolo, pizzicato, ¿no? Por ejemplo acá, podemos volver siempre al modo por defecto apretando la tecla C1. Vamos a ver la diferencia que hay entre notas separadas y notas ligadas. Cuando digo notas separadas me refiero a notas que empiezan y terminan y están separadas entre sí por un intervalo de tiempo. Por ejemplo, estas notas tienen un ataque, un sustain y un release. Son 3 etapas. El ataque por defecto es controlado mediante una interpolación entre el note on velocity, es decir, cuán fuerte toquemos la tecla, y el controlador de expresión. Si el CC número 25, que se llama Velocity to Dynamics, está seteado en 127, que es su valor máximo y su valor por defecto, se va a crear una rampa automática entre el valor inicial que le demos con el note on velocity y el valor de expresión que estemos dándole en ese momento. Esta rampa automática puede ser en forma de crescendo o decreyendo y imita la aceleración natural del arco. Por ejemplo, voy a hacer una expresión normal, sostenida, y voy a hacer un ataque suave con las teclas. De esta forma van a escuchar la rampa en forma de crescendo desde el valor inicial hasta el valor de la expresión. Vieron que se escucha ese crescendo. Y en el caso de que la expresión sea menor, por ejemplo voy a hacer una expresión mínima y voy a tocar un ataque un poco más fuerte con la tecla para que escuchen la forma de decreyendo. Esto sucede con velocidades inferiores a 80. Cuando la velocidad es superior a 80, se va a escuchar un acento, producto del ataque fuerte que le estamos dando con la tecla, seguido de un decreyendo hacia el valor de la expresión actual. Mientras más alta sea la velocidad de la tecla, más fuerte y más rápido va a ser el ataque, ¿no? Luego de la fase del ataque, la dinámica es controlada exclusivamente con el controlador de expresión. La duración de la fase de ataque, aparte del note on velocity y del controlador de expresión, es también controlada por el CC número 26. Este CC actúa como un multiplicador. Si está en 64 su valor, es la duración normal, el por defecto. Si su valor es 127, la duración se duplica. Y si su valor es 0, la duración se achica a la mitad. Voy a mostrarles algunos ejemplos cambiando el valor del CC número 26. En este caso, este teclado no tiene ningún controlador físico, ningún slider, ningún knob. Entonces lo que hice fue crear una interfaz en el programa Lemur que me permite mandar información MIDI desde el celular hacia la compu mediante Wi-Fi. Acá tengo seteado el CC número 26, lo voy a poner al máximo. Voy a hacer ahora una expresión alta y un ataque suave para que escuchen la rampa en forma de crescendo y van a ver ahora cómo la duración se extendió el doble. Y ahora la inversa, una dinámica baja con un ataque fuerte. Si seteamos el controlador 26 a 0, vamos a escuchar que esta rampa dura mucho menos. Voy a hacer los mismos dos ejemplos. Y al revés. En el caso de que no querramos este tipo de comportamiento con la rampa automática, lo que podemos hacer es setear el controlador CC25
a 0. De esta forma lo que hacemos es controlar el ataque solamente con el controlador de expresión. Es decir, ya no tiene en cuenta la velocidad de la tecla, el note on velocity. Luego en la etapa del sustain, la dinámica es controlada solo con el controlador de expresión. De esta forma podemos variar, una vez que ya tocamos la tecla, podemos cambiar la intensidad. Y por último, el release es controlado por el CC número 27, es decir, la duración de la etapa del release es controlada por este controlador. Voy a desactivar la reverb para que podamos escuchar la diferencia, porque si no se mezcla un poquito. Bueno, voy a ir mostrándoles cambiando el valor del CC27 para que escuchen la diferencia. ¿Ok? Ahí lo puse en 0. Por defecto está en 127. Vamos a analizar ahora cómo funcionan las notas ligadas. Para ligar dos notas tenemos que tocarlas de forma solapada. Es decir, tocamos una tecla antes de soltar la tecla anterior. Vamos a usar la viola en este ejemplo para ir cambiando de sonido. Hay diferentes tipos de legatos. Tenemos el slurred legato o legato arrastrado, que es el que se logra cuando se tocan dos notas dentro de una misma cuerda sin realizar un cambio de arco, es decir, simplemente moviendo el dedo. Esto se logra, como les mostraba recién, solapando dos teclas. La velocidad de la transición entre una nota y otra va a estar determinada por la velocidad de la tecla, es decir, si tocamos más suave va a durar más y si tocamos más fuerte va a ser más rápida. Luego tenemos el legato con portamento, que es cuando tocamos una tecla muy despacito, es decir, muy suave, entonces logramos un efecto de glissando entre una nota y otra. Cuanto más suave toquemos la nota, más larga va a ser la transición. También el CC número 26 actúa como un multiplicador en la duración de la transición de las notas ligadas, al igual que en el ataque de las notas separadas. Por ende, si seteamos el CC 26, por ejemplo, al máximo, van a ver cómo la duración ahora se extiende bastante más. Por defecto, como les contaba recién, la duración de la transición de una nota ligada va a ser controlada por la velocidad de tecla y si queremos también por el CC número 26. Pero hay casos particulares, como por ejemplo las personas que usan Wind Controller, que van a querer utilizar el CC número 5 para controlar esta duración. De hecho, podemos elegir en la interfaz en qué porcentaje queremos, si vamos a Transition Time, en qué porcentaje queremos controlarla por la velocidad de tecla y en qué porcentaje con el CC número 5. Para tecladistas es mucho más cómodo utilizar la velocidad de la tecla porque si no tenemos que utilizar un knob o un slider aparte, pero para las Wind Controllers es mucho más cómodo utilizar el CC número 5. También podemos tocar portamento interrumpido. ¿Qué significa esto? Tocar una tercera nota en el medio de un proceso de portamento entre dos notas anteriores antes de que el sonido haya alcanzado la altura de la nota de destino. Por ejemplo, voy a tocar un portamento entre las notas Do y La y antes de que la altura del sonido llegue hacia la nota La, voy a tocar una tercera nota. O sea, no le doy tiempo a que termine el portamento, que ya estoy tocando una nota nueva. Por último tenemos el détaché legato, que es básicamente notas alternando automáticamente entre movimientos de arco hacia arriba y hacia abajo.
Los ataques de estos diferentes movimientos tienen ligeras diferencias debido a las diferentes presiones sobre la cuerda. De todas formas, el modo detalle lo vamos a ver un poco más adelante en detalle dentro de este mismo video. El vibrato es un aspecto fundamental para la expresión del instrumento. En el caso de las cuerdas, corresponde a variaciones cíclicas en intensidad, tono y timbre, que usualmente va entre 5 y 9 Hz. La intensidad del vibrato es controlada por el CC número 1 y la velocidad con el CC número 19. En este caso yo tengo asignado el CC1 al sensor de mordida del breath controller y el CC19 al acelerómetro, que corresponde al movimiento de mi cabeza hacia los costados. Voy a mostrarles un ejemplo. También podemos emular el vibrato utilizando el breath controller, modulando la intensidad, o el pitch bend, pero lo más recomendable es utilizar el CC número 1 porque utiliza una combinación perfecta entre variación de intensidad y tono. Otro aspecto muy interesante es el vibrato delay, que hace referencia a que el músico que está tocando el instrumento real muchas veces introduce un retraso en la implementación del vibrato y que se da luego de que estabiliza el tono de la nota que esté tocando. Estos instrumentos incluyen un vibrato delay automático con un fade in y es controlado por el CC número 23. Para que esto se dé, el vibrato tiene que estar en un valor quieto, es decir, ahora no lo voy a usar con el sensor de mordida porque es mucho más difícil mantenerlo quieto, por ende voy a utilizar el joystick que tengo acá. Voy a mostrarles un ejemplo. Voy a setearlo al máximo y voy a tocar un par de notas. Van a ver cómo se escucha el retraso en la implementación del vibrato. La duración de este delay es controlado por el CC número 23, que si por ejemplo lo pongo al máximo, para exagerar un poco, van a escuchar que tarda más. Yo ahora no estoy moviendo el vibrato con el sensor de mordida, simplemente lo dejé al máximo para mostrarles este efecto. En el caso de que querramos que el vibrato suene inmediatamente, por ejemplo en algún clímax del tema, simplemente movemos el controlador de vibrato de forma rápida para implementarlo sin el delay. A diferencia de las librerías convencionales que utilizan samplers diferentes para cada articulación, en el caso de Sample Modeling Solo and Ensemble Strings vamos a poder realizar prácticamente cualquier articulación utilizando nada más que los controladores básicos. Obviamente moldeándolos a nuestro gusto, y de esta forma vamos a poder concentrarnos en tocar música, más que estar pendientes en cambiar las articulaciones pregrabadas mediante key switches. En el caso del staccato, el staccato puro lo vamos a lograr tocando notas de muy corta duración, inferior a 45 milisegundos. Pero lo más importante acá es que no tenemos que cambiar ningún modo, es decir, no cambiamos nada con ningún key switch, simplemente en el solo mode, dependiendo la duración que tenga la nota, va a sonar una nota normal o una nota staccato si tocamos una nota cortita. Luego tenemos otras articulaciones como crescendo, decrescendo o acentos, que también los podemos hacer únicamente con el controlador de expresión. Los trilos se logran presionando una tecla y sin soltarla presionar una tecla que esté cerca. Por ejemplo, también podemos hacer ornamentaciones o pasajes rápidos y van a ver que el instrumento responde muy bien.
Mientras que la mayoría de las articulaciones las podemos hacer en el solo mode, también tenemos una serie de key switches para cambiar a otros modos. Antes de empezar a explicar esto, quiero contarles que los key switches funcionan de dos formas: la manera momentánea y la manera latch. La manera momentánea es cuando presionamos la tecla en una velocidad inferior a 85 y significa que el key switch va a permanecer activo mientras la tecla esté presionada. Cuando queremos desactivarlo, simplemente dejamos de tocar la tecla. El segundo modo, el latch, significa que el key switch va a permanecer activo una vez que tocamos la tecla y después, para desactivarlo, volvemos a tocar la tecla. Para activar el modo latch hay que tocar el key switch con una velocidad superior a 85. Si queremos resetear los key switches a su valor por defecto, es decir, hacer un full reset, tenemos que presionar 3 o más key switches al mismo tiempo. El primer modo es el solo mode. El segundo modo, que es la tecla do sostenido, activa el poly mode. El poly mode es un modo que nos permite tocar varias teclas a la vez y que se escuchen varios sonidos a la vez. Este modo no cuenta con ningún tipo de legato, es decir, se elimina esa función, pero nos permite realizar de forma realista arpegios y también broken chords o acordes rotos. Luego tenemos el modo détaché o cambio de arco, y lo que hace es mantener sonando la nota una vez que soltamos la tecla. Si volvemos a presionar esa nota, se va a producir un cambio de arco. Y en el caso de que toquemos otra nota, se va a producir el détaché, que es un tipo de legato que involucra un cambio de arco. Esta articulación también puede ser activada si presionamos el pedal de sustain, y la velocidad de la transición va a ser controlada por la velocidad de la tecla y aparte el CC26 como multiplicador. Luego tenemos la tecla re sostenido, que nos va a activar un modo que nos da un crescendo automático en cada nueva nota ligada. Este es un modo para los perezosos que no tienen ganas de ponerse a moldear cada articulación. La tecla Mi activa el modo trémolo, que es un trémolo automático cuya dinámica controlamos con la expresión y la velocidad la controlamos con el CC número 19. En este caso lo tengo asignado al acelerómetro del Breath Controller. La tecla Fa activa el modo pizzicato, la dinámica la controlamos con las teclas y también el CC27 puede controlar el decay. El Fa sostenido activa el modo Col Legno. La tecla Sol va a activar los armónicos. Obviamente hacer vibrato y hacer notas ligadas utilizando armónicos es bastante complicado en el instrumento real, pero en este caso podemos usarlo para hacer efectos especiales o algo por el estilo. El key switch Sol sostenido nos activa el modo Open Strings. Por defecto, el instrumento evita tocar cuerdas al aire, a excepción de la cuerda más grave, obvio, porque generalmente los músicos reales lo que tienden a hacer es evitar usar las cuerdas al aire porque tienen un timbre distinto y porque resuenan más tiempo. Pero bueno, en el caso de que las quieran utilizar, pueden activarlas con este key switch. Respecto a la posición de los dedos en el máster del instrumento, por defecto estos instrumentos utilizan samplers de posiciones bajas.
Pero si quisiéramos usar samplers de posiciones más altas o de muy altas, en el caso del violín, podemos utilizarlas con las siguientes key switches. La tecla La nos activa el modo por defecto, en posiciones bajas. La tecla La sostenido nos activa posiciones altas. Y en el violín únicamente tenemos el modo posiciones muy altas, que es presionando la tecla Do de la segunda octava. Desde hace un tiempo que estoy desarrollando una técnica para hacer sonar estos instrumentos de la forma más real posible. Es un trabajo en progreso, requiere de práctica y por supuesto que estoy abierto también a sugerencias. Estos son algunos de los tips que quiero compartir con ustedes. El primer tip tiene que ver con imitar el movimiento del arco, hacia arriba y hacia abajo. Como les comentaba antes, el largo del arco es limitado, por ende el músico cuando toca el instrumento real se ve obligado a realizar cambios de arco inclusive cuando está tocando una nota larga. Estos cambios de arco implican un cambio en la velocidad del arco, que va desde 0, luego incrementa paulatinamente hasta llegar a un valor máximo, luego empieza a decrecer hasta llegar a 0 nuevamente para iniciar el movimiento en el sentido contrario. Esto puede ser imitado con el controlador de expresión, modulándolo de tal forma que se parezca a medio ciclo de una onda sinusoidal, empezando en valor 0, incrementando, decreciendo otra vez hasta 0. Utilizar esta técnica en tiempo real requiere de algo de experiencia y también una curva de aprendizaje. Otra cosa a tener en cuenta es que si soplamos en un breath controller o en un wind controller, de la misma forma que lo hacemos para controlar una flauta o un instrumento de bronce, vamos a obtener resultados poco realistas. Eso es algo muy importante que hay que tener en cuenta. También como resultado del largo limitado del arco, vamos a tener que introducir cambios de arco después de que la nota que estemos tocando haya alcanzado cierta duración. La duración va a ser progresivamente más corta a medida que estemos tocando dinámicas más altas, porque las dinámicas altas implican una mayor velocidad del arco. Por ende, a mayor velocidad tenemos menos tiempo de recorrido. Para imitar el cambio de arco tenemos que usar el key switch de la tecla Re, que activa el modo de taller. Por ejemplo, vieron que a medida que subo la dinámica trato de introducir cambios de arco más seguido, es decir, acortar el tiempo. El largo del arco también influye a las notas ligadas. Cuando tocamos notas ligadas en un instrumento real, estas comparten un mismo movimiento de arco, pero llega un punto donde nos vamos a quedar sin recorrido y vamos a necesitar que se introduzca un cambio de movimiento de arco. Por ende, si tocamos muchas notas ligadas en el instrumento virtual, vamos a incurrir en algo que el instrumento real no puede reproducir. Por ende, estamos perdiendo realismo. Esto obviamente requiere concentración y estar atentos a introducir cambios de arco cada determinada cantidad de notas ligadas. A mayor la dinámica, menos notas vamos a poder tocar porque el recorrido sucede de forma más rápida, porque la velocidad es más alta. Voy a hacer una frase larga, primero toda ligada, es decir, lo que no hay que hacer. Y ahora voy a introducir cambios de arco cada determinada cantidad de notas. Los cambios de arco también se pueden hacer con el modo detalle, es decir, alternando entre
legato arrastrado y legato en détaillé, que es sin levantar el arco de la cuerda. Eso lo voy a hacer con el pedal de sustain. Otro aspecto relevante a tener en cuenta es que no es muy común en instrumentos de cuerda escuchar cambios muy bruscos en la dinámica en una misma nota, es decir, de dinámicas muy bajas a dinámicas muy altas en cuestión de milisegundos, porque el brazo del arco tiene cierta inercia que hay que vencer. Entonces hay que evitar este tipo de cambios bruscos de dinámicas bajas hacia altas o viceversa. Por ejemplo, este tipo de cosas tenemos que evitar. Otro aspecto importantísimo es el uso del pitch bend. Los instrumentos de cuerda se caracterizan por tener amplias variaciones en el tono. Estas variaciones pueden ser reproducidas utilizando el pitch bend, que contribuye enormemente al realismo. Una forma muy útil de utilizarlo es en el comienzo de cada nota, emulando la forma en que un músico real aproxima el tono. Una vez que toca una nota, aproxima luego rápidamente moviendo la posición del dedo. Otro de los controladores que podemos utilizar para agregar más realismo a nuestra interpretación son los sobretonos. Esto nos permite imitar el típico efecto out of Helmholtz, que básicamente es una discrepancia transitoria entre la presión del arco y la velocidad del arco. Este efecto suele escucharse ocasionalmente inclusive en las performances de los mejores músicos de cuerdas. Para lograr este efecto usamos el CC22 de forma breve, en este caso lo tengo asignado al pedal izquierdo. Y el último consejo que quiero darles en este capítulo es que estos instrumentos requieren de mucha concentración para tocarlos. Son muchos los controladores y muchas variables que tenemos que tener en nuestra cabeza mientras tocamos. Obviamente esto se hace más natural a medida que ganamos experiencia, pero si no se sienten confiados de que puedan manejar muchas variables a la vez, pueden grabar los controladores básicos y en la postproducción editar el MIDI, agregar los CC que falten, sobretonos, pitch bend, cambios de arco, bueno, teniendo en cuenta todos los consejos que les di anteriormente. Bueno, esto ha sido todo por este capítulo. En el próximo episodio vamos a ver en detalle los ensambles. Así que estén atentos, suscríbanse a mi canal haciendo clic en la campanita para que les lleguen todas las notificaciones y no se pierdan ningún video nuevo. Pueden visitar la página de samplemodeling.com, donde van a encontrar toda la información necesaria sobre estos instrumentos que están buenísimos. Y si quieren saber más sobre la música que hago o mis actividades, pueden visitar mi página web ramirogomez.com.ar. Si te gustó este video, dale al like, comentá y compartí, así le llega a más personas. Los veo en el próximo episodio. Chau chau.